El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La franqueza del Señor en torno a su presencia en la Eucaristía genera una determinación. Las circunstancias que hoy estamos viviendo y que Dios está permitiendo a la humanidad y a la misma Iglesia exigen de nosotros una determinación. O lo seguimos o nos echamos para atrás. Por eso advierte el Señor que tu respuesta sea sí, sí o no, no. Lo demás viene del demonio. En estos tiempos el Señor lo que está haciendo a través de las pruebas que está permitiendo a toda la humanidad y sobre todo a la Iglesia es ir simplificando la respuesta, ir simplificando la determinación. O lo seguimos o no lo seguimos. ¿Optamos por Él como único camino, única verdad y única vida, o nos echamos para atrás? O fríos o calientes, dirá también el libro del Apocalipsis, porque al tibio estoy a punto de vomitarlo de mi boca. La hipocresía es muy terrible, y por eso quienes se mantienen entre el dilema del sí, sí o no, no, y quieren estar en el intermedio, caminan movidos solamente por la hipocresía, caminan movidos por la doblez, caminan movidos por la mediocridad, caminan movidos no por la verdad, sino por muchos intereses y terminan manipulando y utilizando al Señor para llevar a cabo esos fines. Pero qué bellos y hermosos son estos tiempos. Así como el Evangelio lo presenta hoy, el Señor ante quienes querían seguirle, ante quienes querían caminar con Él, ante sus discípulos e incluso ante sus más íntimos, ante los 12, quiere determinarlos. ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también están escandalizados con este lenguaje? Y Pedro sale a la cabeza haciendo una profesión de fe, diciendo: Señor, ¿a quién más vamos a ir
si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cómo no traer a colación aquellas advertencias que nos hace la Iglesia? Lo ha hecho durante mucho tiempo y ahora de una manera más especial en el Catecismo de la Iglesia Católica. El numeral 675 dice que la última prueba que vivirá la Iglesia sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y es que este es el tiempo de la determinación y es el tiempo de la sacudida para saber si lo que ha habido en la respuesta de tantos cristianos, de tantos católicos, es fe verdadera o no es fe verdadera. Y por eso todo va saliendo a la luz. Y dice que la persecución que acompañará a la Iglesia en estos tiempos pondrá al descubierto el misterio de la iniquidad bajo la apariencia de una forma religiosa que presentará una solución aparente a los problemas del tiempo. La gente no se tiene que dejar engañar tan fácilmente. La solución que se nos presenta es religiosa, es espiritual, es piadosa y está basada en Dios y está basada en Jesucristo y está basada en la predicación de un supuesto evangelio. La solución que se está ofreciendo a los problemas es bajo la impostura de una apariencia religiosa. Y esto ya lo ha advertido el magisterio de la Iglesia, y esto ya lo han advertido constantemente los papas, y esto lo ha advertido la palabra del Señor, y esto lo han advertido los santos. No se necesita ser demasiado inteligente, sagaz o astuto para saber que la propuesta para la solución de los problemas en estos momentos es religiosa. Pero ¿cuál es el precio que se paga? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El precio que se paga es la apostasía de la verdad. Es mucho más profundo, porque no es una apostasía de fe, no es una apostasía de sanas costumbres, es la apostasía de la verdad. Ya vuelvo y lo advierto, lo vivimos en Colombia. Los miles y miles de católicos se vendieron, apostaron la verdad moral, por una aparente solución de investidura religiosa y piadosa, incluso basados dañadamente, pero basados hasta en el magisterio de la Iglesia. No lo estoy inventando yo, ahí está en el numeral 675 de la Iglesia Católica. Y dice que todo esto es un pseudomesianismo, es decir, que nos están presentando un falso Mesías, un pseudomesianismo, un falso Salvador, un falso liberador. Porque este Cristo que predican muchos hoy es un Cristo que no ama la verdad. Es un Cristo que predica el amor, que predica la compasión, que predica la misericordia, que predica la obediencia, que habla de la unidad, que habla de la fraternidad, que habla de la paz, que habla de la libertad, que habla de la igualdad, que habla de la justicia, que habla de la liberación de la opresión, pero sin verdad. Este es el Cristo que nos están ofreciendo hoy. Es un Cristo que no está de acuerdo con la voluntad del Padre y se está oponiendo al Padre, como ya lo decía en algún momento Sigmund Freud, hablando precisamente de la oposición que hay entre el Hijo y el Padre. Este Cristo que están predicando muchos hoy dentro de la Iglesia es un Cristo que se está oponiendo rotundamente a la verdad, pero no es el Cristo enviado por el Padre. No es el Hijo del Padre, no es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios lo tenemos presente en la Eucaristía, en cada sagrario. Es
el Hijo de Dios hecho carne. Pero este Cristo que predican muchos hoy es un Cristo fraccionado, que no tolera la moral de la tradición de la iglesia, que no tolera los principios y los criterios de la moral sexual, que no tolera los principios y los criterios de la moral de la vida, porque ya no tiene la vida o no conecta la vida en Dios como principio de todas las cosas y como autoridad suprema de todo lo que existe. Es un Cristo que cada uno se ha inventado a su manera para poder manipular a la gente, manipular a los débiles, a los frágiles, a un pueblo que carece y que muere por falta de conocimiento. Es un Cristo que le gusta manipular a los demás, explotarlos, dominarlos, con apariencia de obediencia, y una obediencia que no vincula directamente con Dios, es servilista y es del diablo. Vean el ejemplo de nuestros hermanos venezolanos. Por ser tan obedientes, miren lo que les pasó. Y miren lo que está pasando en tantos lugares a gente que es tan obediente. Pero es una obediencia servilista. La obediencia virtuosa es la que me conecta inmediatamente con la voluntad del Padre, con el querer del Padre, con el deseo del Padre. Y ese es el Cristo del Evangelio. Un Cristo que no se vende. Un Cristo que no entrega la verdad. Así se le vaya a todo el mundo. E incluso sus íntimos. Ustedes también se quieren ir, porque están escandalizados con este lenguaje de la verdad, porque no les parecen los criterios de la moral y no les parecen los criterios de la doctrina de la iglesia, porque solamente les parecen los criterios personales de las masas y de los consensos sociales. ¿Cuántos hoy han hecho de la iglesia un conjunto politiquero, donde parece que solamente es verdad lo que se toma, las decisiones que se toman en el consenso de ciertos grupos mayoritarios y masivos, y bajo esa autoridad imponen sus normas, imponen una obediencia e imponen sus leyes? Para ellos la mayoría son solamente los que están en esta tierra, y son católicos, o entre comillas se dicen ser católicos. Para ellos la verdad es lo que se decide en el consenso de 50, 100, 70, 1000, 1 millón, pero que estén vivos. Pero para ellos no cuentan los santos. Para ellos no cuenta el criterio de los santos en más de 2000 años de historia de la iglesia. Para ellos no cuenta el criterio del magisterio de la iglesia en sus innumerables exposiciones acerca de la doctrina católica, de los principios y los criterios de la moral. No les importa, y solo les importa lo que se acomode a sus caprichos y a sus criterios. Hay algunos que andan como ratón de biblioteca, buscando solamente lo que se acomoda a ellos, y lo que no se acomoda a ellos, eso lo rechazan y lo desprecian, porque manipulan la información de la iglesia, manipulan la doctrina de la iglesia, manipulan las exposiciones de la iglesia, y les gusta estar leyendo todo fraccionadamente. ¿Cuántas cuentas tenemos que darle al Señor de nuestra deshonestidad en la búsqueda de la verdad? Hasta aquí, hasta el capítulo 6, iban muy bien estos discípulos. Iban siguiendo al Señor, iban detrás de Él. Pero cuando el Señor es franco y cada vez es más claro, mostrando cuál es la verdad, no quieren seguirlo. Lo más aterrador hoy de lo que se está viendo en Alemania no es lo que se ve en Alemania. Lo más aterrador, que da escalofrío, es el criterio asolapado y escondido que tienen tantos ministros hoy,
que en la práctica ejecutan eso que le están pidiendo los obispos del sínodo alemán al Papa. Porque ya muchos lo hacen en la confesión y no les importa absolver parejas del mismo sexo y no les importa mandarlos a comulgar, porque Dios es misericordioso. Este es un Cristo sin verdad. Es un Cristo sin verdad. No les importa rebajar la verdad del Señor, la verdad del Evangelio, en los criterios de la moral sexual de la Iglesia, para mirar lo que la Iglesia siempre ha mirado como ilícito y grave, que destruye espiritualmente y físicamente a la persona como algo leve. Eso es normal. Tampoco hay que mirar las cosas así. Es que Dios entiende. Dios jamás va a entender que nosotros, sus hijos, sus criaturas, nos dejemos destruir libremente por el pecado. Eso nunca lo va a entender Dios. Pero uno no puede ser tan igualado y vendido, apostatando de la verdad en un tiempo como estos, porque simplemente o ya se cansó de luchar contra sus apetencias desordenadas, y porque a lo mejor hace tiempo perdió la fe y la esperanza en Dios, y ya no encuentra fuerza en ningún otro lado, entonces decide conformistamente entregarse a las apetencias del mundo, porque eso solamente lo hace quien no cree en el Señor, quien ha perdido la esperanza en el Señor, si es que la ha tenido en algún momento, porque Dios es fiel. Eso de que a muchos sacerdotes hoy y a muchos consagrados les esté costando la castidad, eso es muy cuestionable en la fe, muy cuestionable, porque ¿qué abrazaron cuando abrazaron un voto religioso de castidad? ¿Qué abrazaron? Vamos a lanzarnos a ver, por suerte, a ver cómo nos va. Eso no es fe. Blaise Pascal decía, pues apostémoslo todo por la vida eterna, ¿sí? Si no existe, pues no perdimos nada, nos comportamos bien. Y si existe, ganamos mucho. Eso no es fe. Eso no es fe. Porque la fe de la que nos habla la Iglesia es una certeza en el corazón de que es así. Así no lo vea, así no lo sienta, así no lo palpe. No es una posibilidad, es una realidad. Y si a nosotros los religiosos Dios nos llamó a ser castos, y el día en que emitimos los votos, Dios nos llamó a ser pobres, Dios nos llamó a ser obedientes, ese día yo le dije públicamente al Señor que creía en ese don, que creía y tenía la certeza de que sí existía la posibilidad de vivir una pobreza de hecho y de espíritu, de vivir una obediencia en la libertad sometida totalmente a Dios y de vivir una castidad con un corazón individizo, donde solamente amo al Señor y me entrego a Él, con una sexualidad orientada hacia una castidad que triunfa en el corazón de Dios. Pero lamentablemente, hoy hay mucho frustrado dentro de la Iglesia, en la vida consagrada, en la vida religiosa y en la vida sacerdotal. ¡Qué pesar! ¡Qué pesar de esta gente que vive frustrada! Porque ¿dónde encuentran la alegría? ¿En dónde? ¿Satisfaciendo los desórdenes? ¿Entregándose conformistamente y viviendo una vida hipócritamente doble, de apariencia, de pureza y de entrega al Señor y de renuncia, pero por dentro vive con la nostalgia de los bienes materiales, por dentro vive con la nostalgia de querer hacer lo que le parece, por dentro vive con la nostalgia de haber renunciado a cosas que no son renuncia, o a afectos humanos, o a desórdenes humanos? ¡Qué tristeza! ¡Qué amargura para un sacerdote que viva su celibato sacerdotal y que viva su entrega al Señor en la doblez, en la dicotomía de una lucha interna por querer obtener otra cosa y mostrar otra cosa diferente! No hay hipocresía más terrible que esa.
¿Pero por qué? Porque ya se ha apostatado de la verdad, porque no se cree en el Señor, porque no se tiene la certeza de que para Dios no hay nada imposible. ¿Y cuándo murió esa certeza? Cuando dejamos de tener comunión con Cristo Eucaristía, cuando dejamos de comulgar verdaderamente la carne del Hijo de Dios y de beber su sangre, porque hay mucha gente que participa en la Eucaristía, pero desde hace mucho tiempo dejó de comer la carne del Señor porque no cree que está ahí. Dejó de beber su sangre porque no cree que está ahí. Y porque no cree que Él es el que da la vida y la vida eterna. ¡Qué pesar! ¡Qué pesar! Cuando uno se acerca a la Eucaristía así. ¡Qué amargura tan terrible para el alma! Tener que venir a participar en una celebración eucarística donde no se cree en lo que se come, no se cree en lo que se bebe, no se cree en lo que se recibe y no se tiene la certeza de que este es el pan vivo bajado del cielo que da la vida para el mundo y que satisface en todas las necesidades al ser humano, incluso hasta las afectivas y sexuales, porque ese es Dios. Pero qué amargura para quien se acerca a la Eucaristía y no cree estas cosas. ¡Qué pesar! ¡Qué pesar! Venir a la Eucaristía y no creer que Cristo es la fuente de la vida, que de su corazón eucarístico brota toda la fuerza y el impulso para amar, para perdonar, para ser fieles en medio de las dificultades y de las pruebas. Tener que entregarse uno al relativismo de este mundo por miedo, porque ya perdió la fe en el Señor, perdió la esperanza en el Señor. Entregarse uno al consenso de los hombres por miedo a que de pronto nos dejen solos y nos quiten ayudas y beneficios. ¡Ah, qué tristeza! Esos son solo esclavos de este mundo, pero no esclavos del Señor. No hay nada más grande que la libertad. Para ser libres nos libertó Cristo y vivir plenamente para Él. Que un sacerdote tenga que callar por miedo a que le quiten, callar la verdad, por miedo a que le supriman el ejercicio del ministerio sacerdotal, ese pobre no es libre. Dejó de ser libre hace mucho tiempo. Que deje de hablar la verdad por miedo a que se le vaya la gente y a que no vuelvan a pedirle un consejo o una ayuda. Ese pobre no es libre. Cristo es libre. Es libre porque vive en la verdad del Padre. Es libre porque vive en la verdad de Dios. Ese es nuestro Señor. Ese es el verdadero Mesías. Dejar de hablar la verdad para que otros no se incomoden, porque ese es el criterio de muchos evangelizadores hoy. ¿Se parecen a Cristo? ¿Se parecen al Señor? ¿O solo hacen uso de la diplomacia al estilo de los politiqueros para obtener beneficios? El Papa nos ha advertido a los sacerdotes, el Papa Francisco, y lo ha venido diciendo insistentemente este año, que nosotros no somos siervos de estados. Hoy hay mucho obispo y sacerdote que son esclavos del Estado y no se atreven a hablar la verdad porque les da miedo que el Estado de pronto les quite posesiones o les quite ciertas libertades estatales. Pero ya tuvimos un ejemplo ahí en Nicaragua. La norma y prohibición era para todo el mundo. No se pueden abrir los templos. Pero solo un obispo lo hizo. ¿Qué pensarían algunos? ¿Imprudente? Aquí en Colombia, el general de la policía dio testimonio de su fe católica. Y qué pesar que para algunos católicos y hasta de la jerarquía digan que fue vehemente y que fue imprudente. Qué vergüenza de los que tienen esos criterios. Porque lo que hizo fue absolutizar al Señor. Es que es católico, además de ser director de la policía.
antes de ser director de la policía, es hijo de Dios. Antes de estar en un grupo social, en un entorno social, de prestar una función social, somos hijos de Dios. Por eso el Papa León XIII lo advertía en la relación que tiene la Iglesia con el Estado y que deben tener los ciudadanos cristianos con el Estado, tomando como ejemplo a los primeros cristianos. Porque la verdad no se sacrifica y la verdad es franca. Qué lección tan grande. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el Señor? ¿Una entrega solo de palabrería? ¿Una entrega solo de poesía y de sentimiento? ¿Una entrega ideológica solamente intelectual? Esa es la entrega que estamos viviendo muchos al Señor, pero no desde la fe. Porque discursos de martirios, de mártires, gente que tiene la osadía y que va para el martirio. ¿Para qué tipo de martirio irá? Cuando a la hora de dar testimonio de la verdad, no solamente les tiembla todo, sino que se dejan manipular del miedo y terminan entregando al Señor o por 30 monedas de plata o por estar en un entorno social como le pasó a Pedro, para que ese entorno social no le persiga y le haga lo mismo que le hizo a Jesús. Eso es a lo que nos estamos enfrentando hoy. ¿Qué tipo de entrega? Ya este mundo está cansado de tanta respuesta poética, de tanta palabrería. Ya está cansado de tanto desarrollo intelectual para hablar de la vocación. Hay que ser testigos. Y se acerca un momento precioso para la Iglesia, y es el derramamiento del Espíritu Santo, que es el único capaz de hacernos testigos. Por eso tenemos que determinarnos. O lo queremos seguir de verdad, o nos vamos a entregar con vestiduras de cristianos y de católicos a los brazos del demonio y del mundo. Porque no hay más caminos. O somos del Señor y para el Señor, en la Iglesia, o somos para el mundo y para el mal. Jesús fue franco con los fariseos. Si Abraham fuera su padre, creerían en mí. Pero ustedes son hijos de prostitución. Y se sintieron aludidos y ofendidos. Y hasta les dijo que eran hijos del demonio, algunos de ellos. Porque no le obedecían a Dios. Es que no obedecerle a Dios es seguir no es seguir a otro más que al diablo, ¿sí? Rebelarse a la voluntad del Señor y a la verdad de Dios es simpatizar con el demonio. La rebeldía tiene su padre y se llama el demonio. La rebeldía a los preceptos de Dios y a su voluntad tiene su padre y tiene su caudillo, y es el demonio. La envidia y los celos tienen su papá, y es el demonio. La hipocresía y la mentira tienen a su papá, y es el diablo. Porque es padre de la mentira, porque fue envidioso desde el principio, porque se entristeció con las obras y el modo de proceder de Dios. ¿A quién queremos seguir? ¿A Dios o al diablo? Dios es tan bello y tan misericordioso que nos ofrece un momento fascinante para determinarnos por Él con todas nuestras fragilidades, debilidades, imperfecciones, miedos. Pero Él nos hace una promesa. La promesa de su Espíritu. La promesa de su gracia. La promesa de su fuerza que se manifiesta todos los días en el altar de la Eucaristía y en cada sagrario donde está Cristo presente. Creer que alguien se puede desconvertir
yendo al sagrario, creer que alguien se puede desconvertir absolutizando la Eucaristía, creer que alguien se puede tirar un matrimonio, dañar un matrimonio, arrodillándose delante de Jesús Eucaristía, creer que alguien se puede tirar una vocación absolutizando la Eucaristía, eso dice mucho. Eso deja salir al descubierto el misterio de la iniquidad, porque ya hay católicos dentro de la iglesia que están utilizando ese modo de persecución y creen que están agradando a Dios, pero se están vendiendo al anticristo que ya está bien empoderado de este mundo. Esa es la doctrina de él. Pseudo-mesianismo, recuérdenlo bien, así lo califica la iglesia. Con una impostura religiosa, es una forma religiosa, no crean que va a ser de otra manera. ¿Sí? Y esa impostura religiosa lo maneja todo, la educación, la cultura, la política, todo. ¿Sí? Todo lo meten en ese saco. Y ahí vienen las soluciones, aparentes soluciones, con milagros y todo, para que lo sepan bien, con cosas sobrenaturales y todo, y al nivel más alto, porque es así. ¿Qué es lo único que nos salva? La verdad. La verdad es una oración de liberación que el diablo no resiste en estos tiempos. La verdad es un exorcismo que Satanás ni el infierno soportan. Y basta ver cómo se prende el infierno cuando se habla con la verdad. Los demonios brincan espantados, porque no la soportan. Por eso, la verdad, la única verdad, que es Cristo el Señor, y que está presente en la Eucaristía, y que está presente en su palabra, es nuestra salvación, y que está presente en nuestra Madre la Iglesia, que con sangre y con testimonio ha defendido la verdad que recibió de Dios. No es de ella, pero la recibió de Dios, la ha conservado y la ha interpretado correctamente. Tanto católico hoy que vive a espaldas del magisterio de la Iglesia, que lo manipula, lo manosea, incluyendo sacerdotes, incluyendo consagrados. La verdad está en el corazón de Cristo y en el corazón de la Iglesia. Pidámosle a Santa Catalina de Siena, que tuvo tanta valentía recibida de Dios, para decirle al Papa que debía regresar a Roma, aunque no le gustara, siendo el Papa y ella una pobrecita analfabeta, pero tuvo esa valentía, ¿sí?, para persuadir a la misma jerarquía. Y ella decía: por callar el mundo está podrido. ¿Qué nos dirá hoy Santa Catalina de Siena? Pecados de omisión por los que tenemos que pedirle perdón al Señor, porque por callar la verdad muchos se pierden y el diablo aprovecha eso. Pidámosle a ella hoy la intercesión de Santa Catalina de Siena, que nos viene muy bien, y de manera providencial la celebración de su memoria. Y apostémoslo todo por el Señor, por la Iglesia, desde el corazón de la Virgen, que no nos arrepentiremos de eso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de